Hola, ¿qué tal, semillitas? Espero que estén muy bien. En sus casitas, el día de hoy vamos a ver la lección número 30, que se titula El Magisterio de Juan XXIII. En esta lección vamos a conocer la historia de un papa que fue importante para la Iglesia Católica y es Juan XXIII. Así que pongan mucha atención para que vean qué cosas tan importantes hizo Juan XXIII. Así que comenzamos. Juan XXIII, el Papa Bueno. Vamos a conocer un poco de quién era él antes de ser Papa. Nació en Soto, in Monte, Lombardi, Italia, el 25 de noviembre de 1881 y su nombre fue Angelo Giuseppe Roncalli. Desde muy pequeño sintió la vocación de seguir a Dios y el 10 de agosto de 1904 fue ordenado sacerdote. El 19 de marzo de 1925 fue consagrado obispo, proclamado arzobispo por Pío XI y cardenal el 12 de enero de 1953 por el Papa Pío XII y designado Papa el 28 de octubre de 1958. Peregrinar hasta su elección como Papa. Siendo él sacerdote, en el año 1914 dio inicio a la Primera Guerra Mundial, o mejor conocida como la Gran Guerra, teniendo que enfrentar tan situación. Un año después del inicio fue llamado a ser sargento de sanidad para proteger a todos los heridos y después fue llamado a ser capellán del Hospital Militar de Bérgamo para atender a los heridos y allí es donde pudo ver, sentir y contemplar el dolor y el sufrimiento. Realizó muchas cosas antes de ser papa. Por mencionar algunas de ellas fue que después de haber finalizado la Primera Guerra Mundial en 1921, Angelo Giuseppe abrió la Casa del Estudiante para que los jóvenes en ese tiempo tuvieran la oportunidad de seguir estudiando. Y en 1925 fue dirigido oficial de Bulgaria y delegado apostólico en 1931. El 12 de enero de 1953 fue nombrado delegado apostólico para Turquía y Grecia, pero durante ese tiempo dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. El 23 de diciembre de 1944, Pío XII lo nombró nuncio apostólico en Francia. En 1953 lo nombró cardenal y patriarca de Venecia. Su elección como papa en 261 en la Iglesia Católica el 9 de octubre de 1958. Fallece Pío XII y el 28 de octubre de ese mismo año fue elegido papa con la edad de 77 años, tomando el nombre de Juan XXIII, pero pasaron cosas que el mundo sorprendió. Uno fue de cómo pudieron haber elegido a un papa con tan avanzada edad. No tendría mucho futuro, pero el Vaticano confiaba en él por su gran conocimiento y experiencia que tenía al convivir mucho con la sociedad. Desde que tomó el cargo como papa, Juan XXIII empezó a tener acercamiento con las personas. En la Navidad de ese año visitó a los niños en hospitales y a los presos en las cárceles, donde hubo varios testimonios de su gran cariño con las personas. Una de ellas pasó en la cárcel, cuando después de platicar con los presos sobre el perdón de Dios, uno de ellos se le acercó y poniéndose de rodillas le dijo: las palabras de esperanza que pronunciaste ¿valen también para mí, que soy pecador? Al ver la sinceridad del hombre, Juan XXIII le respondió con cariño que ya había sido perdonado por Dios.
realizó grandes cambios tanto para la iglesia como para la sociedad, empezando por reducir los lujos que había en el Vaticano, haciendo muy más humilde, y a la vez buscó mejorar las condiciones laborales para los trabajadores. Él estaba convencido de que el diálogo sincero y abierto era la mejor solución para los conflictos, y había varios testimonios de su tranquila forma de solucionar las cosas, y actualmente eso es lo que debemos poner en práctica, por ejemplo, en la escuela o con nuestros amigos. La primera canonización que hizo fue la de San Martín de Porres. Magisterio de Juan XXIII. A lo largo de su pontificado realizó 8 encíclicas, las cuales hicieron que se renovara la iglesia, pero 2 de ellas fueron muy conocidas. Una es la Mater Magister, Madre y Maestra, en 1961, y la segunda fue Pacem in Terris, Paz en la Tierra, en 1963. Ambas marcaron el papel de la Iglesia Católica hasta la actualidad. En la Mater Magistra nos explica sobre el orden económico y el trato laboral. Esto quiere decir que él defendía a la clase obrera de toda explotación de parte de los patrones, y también sobre la igualdad económica que debe haber entre los pobres y los ricos. Somos por igual. Por su parte, la encíclica Pacem in Terris va dirigida principalmente a todos aquellos hombres de buena voluntad que buscan la paz en el mundo, ya que ese tiempo se vivía la Guerra Fría. Esta era la tercera guerra que Juan XXIII vivía. Por eso decidió escribir esta encíclica, para evitar ya la maldad en el mundo. Concilio Vaticano II. Juan XXIII logró abrir a la Iglesia al mundo de nuevas oportunidades, y aunque no lo logró del todo, pudo renovar una parte de ella. En su tercer mes de pontificado anunció la apertura del siguiente concilio, que es el Concilio Vaticano II, uno de los más importantes para la Iglesia Católica. Él mismo contó que se sentía muy preocupado por el concilio, pero meditando con Dios decía: ¿eres tú quien gobierna la iglesia o el Espíritu Santo? Después de meditar se dijo: es el Espíritu Santo quien me iluminará. Puedes estar tranquilo. El 25 de enero de 1959 anunció el 21 Congreso Ecuménico, que es mejor conocido como Concilio Vaticano II. El 11 de octubre de 1962, Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II. En la inauguración se invitó a representantes de todas las religiones no católicas, como ortodoxos, budistas, mormones, por mencionar a algunos. Reunió al mundo entero. Uno de sus propósitos fue poner al día la iglesia, renovar la iglesia para hacerla capaz de transmitir el evangelio en los tiempos actuales en una forma dinámica. Otro propósito fue la tarea de la Iglesia Católica. Consiste en actuar para que se realice la plegaria del Divino Maestro, que todos sean uno, como lo vimos en las lecciones de primer grado. Todos formamos una iglesia. También logró grandes cosas, una nueva manera de celebrar la Eucaristía. Anteriormente celebraba la misa a espaldas de los feligreses. Lo hacía con el idioma latín y cambió a como lo escuchamos hoy en día. Llegamos
a la parte triste de su historia, su muerte. El 23 de mayo de 1963 se anunció que tenía cáncer de estómago. A las 2:40 del 3 de junio de 1963 el Papa Juan XXIII murió. Todo el mundo lloró su muerte. En la actualidad es reconocido por su labor. A pesar de su poco tiempo como Papa, hizo realmente cosas extraordinarias y es mejor conocido como el Papa Bueno. Pero pasó algún buen tiempo después de su muerte y fue la beatificación de Juan XXIII. El Papa Paulo VI inició el proceso de beatificación. Durante el jubileo del año Santo 2000, el 3 de septiembre, Juan XXIII fue beatificado por Juan Pablo II, junto con el Papa Pío IX, a quien tanto admiró. Aún su cuerpo está incorrupto, es decir, que sigue igual desde que se murió. Finalmente, semillitas, ¿qué creen que pasó? Se hizo santo, ahora es San Juan XXIII. Canonización de Juan XXIII. Fue canonizado santo junto con San Juan Pablo II el 27 de abril del 2014 por nuestro Papa actual, el Papa Su Santidad Francisco. Su fiesta litúrgica es el 11 de octubre para recordar que ese día del año 1962 inauguró el Concilio Vaticano II. ¿Qué tal semillitar la historia de nuestro Papa ejemplar Juan XXIII? Espero que te haya gustado. Ahora vas a contestar unas preguntas que te enviará tu director. Recuerda hacer oración en estos tiempos. Un saludo. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios te bendiga. Adiós.